Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una idea del psicoanálisis clásico que, bueno, puede sonar bastante sorprendente. Vamos a ver cómo algunos rasgos de personalidad muy comunes en la adultez, no sé, ser muy ordenado o muy terco, o incluso cómo manejamos la plata, podrían tener sus raíces, fíjense, en una etapa muy temprana, el aprendizaje para ir al baño. Tenemos material basado en ideas de Freud, claro, y también elaboraciones posteriores de gente como Fenichel, sobre lo que ellos llamaron el carácter anal. Nuestra misión hoy es, bueno, tratar de entender qué significa esto, por qué conectaron rasgos como el orden, la frugalidad, o sea, ser ahorrativo, y la obstinación con esa etapa. Y sobre todo, ¿qué nos dice esta teoría sobre cómo se forma una parte de nuestra personalidad? Suena raro, ¿no? Quizás, pero veamos qué hay detrás. Empezamos a desempacar esto. A ver, el punto de partida es una observación de Freud. Él notó que ciertas personas como que destacaban por un trío de características. Un orden casi diría exagerado, una frugalidad que podía llegar a ser avaricia, y una obstinación, una terquedad muy marcada. Y vio una conexión entre estos rasgos y lo que él llamaba la vida pulsional, con una fuerte fijación en la etapa anal. Sí, y es interesante eso que mencionas de pulsional. Es bueno detenerse un poquito ahí. El material que tenemos distingue bien entre instinto, que es algo más, digamos, biológico, ¿no? Como el hambre, la sed, y la pulsión. La pulsión sería como ese instinto, pero ya, pasado por el filtro de la mente, del inconsciente. Circula a través de las palabras. Es como la representante psíquica del instinto. Y Freud planteó que esos tres rasgos, orden, frugalidad, terquedad, podían ser defensas contra los impulsos originales de esa etapa anal, lo que llamó formaciones reactivas. O también podían ser una forma de canalizar esa energía hacia fines más, más aceptables socialmente. O sea, sublimaciones. O sea que no es solo el cuerpo, digamos, sino cómo nuestra psique maneja esas energías tempranas. Y ahí el momento clave, según el material, es el aprendizaje del control de esfínteres. Lo describe como la primera gran negociación del niño con el mundo, ¿no es cierto? La primera vez que tiene que renunciar a una satisfacción inmediata, hacer sus necesidades ya mismo, por consideración a otros, los padres generalmente. Tal cual. Es un momento crucial. Se adquiere control sobre el propio cuerpo, sí, pero además se da una dinámica de poder muy interesante. El niño o la niña descubre que puede retener o soltar, a voluntad, y eso de golpe le da un cierto poder sobre el adulto. Claro. El adulto, que parecía omnipotente, de pronto depende de la cooperación del niño. Y desde esta mirada teórica, el acto de retener y luego entregar las heces a la madre o al cuidador, se interpreta como la primera muestra de amor voluntaria, como un regalo para conservar el afecto. Un regalo, mira vos. Es una forma muy particular de verlo. Y me imagino que la reacción de los padres ahí es clave. Fundamental. Una actitud comprensiva, paciente, que valora el esfuerzo sin castigar el accidente, digamos, facilita todo. Pero si hay mucha presión, mucha lucha constante, ¿viste el clásico haz ahora contra el no quiero? Uf, sí. Bueno, eso puede sembrar la semilla de un carácter más desafiante, más terco. Es como si esa primera batalla por el control se quedara grabada, ¿no? Y se generalizara. Entiendo. Algo tan cotidiano, pero con ecos potencialmente enormes. Ahora, volvamos a esos tres rasgos de Freud. Orden, frugalidad, obstinación. ¿Cómo se conecta cada uno específicamente? Empecemos por la frugalidad, esto de ser ahorrativo o tacaño. Bueno, la teoría la vincula directamente con el acto de retener. Así como el niño retiene las heces, a veces por placer, a veces por miedo a perder algo o al castigo. Ujú. El adulto puede desarrollar una tendencia a retener, a acumular, a no soltar sus posesiones, su dinero. Es como si ese patrón físico se trasladara al manejo de los bienes. Tiene su lógica interna, sí, aunque suene particular. ¿Y el sentido del orden? ¿Cómo encaja eso ahí? Ese se interpreta más como una elaboración de la obediencia inicial. La obediencia a las reglas de higiene, el niño aprende que hay que ser limpio, que hay que hacer las cosas en un lugar y momento determinados.
No, esa primera sumisión a una norma externa sobre su cuerpo se desplazaría después a una necesidad de organizar, de controlar el entorno, lo de afuera. Pero a veces ese orden se vuelve extremo. Pienso en lo que hoy llamamos TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. Exacto. En los casos más marcados, como en la neurosis obsesiva que describía Freud, el orden funciona claramente como una formación reactiva, o sea, una defensa contra el impulso opuesto. Quizás un interés inconsciente por el desorden, la suciedad, lo caótico, temas asociados simbólicamente a esa fase anal. Y ahí surgen esas contradicciones tan interesantes que menciona el material, citando a Abraham. La persona que es impecablemente ordenada en su escritorio, pero tiene detalles de descuido personal que sorprenden. No sé, la ropa interior vieja, el cuello de la camisa sucio. Ajá. O la casa que es un espejo, pero hay un cajón secreto, o un armario lleno de caos. Eso refleja la lucha interna. La ambivalencia. Entonces, a ver si entiendo. Si el orden extremo es una defensa contra el desorden, significa que alguien muy desordenado podría tener en el fondo el mismo conflicto, pero expresado de otra manera. Es una muy buena pregunta. Y sí, la teoría lo contempla. La expresión puede variar mucho. Podría ser, por ejemplo, una manifestación más directa del polo expulsivo o rebelde de esa etapa, la resistencia a la norma. Pero es crucial la aclaración que hace el material. No toda persona ordenada o desordenada tiene una neurosis. Hay todo un espectro. Claro, no hay que etiquetar así nomás. Exacto. Podemos tener rasgos de carácter anal, donde estas tendencias están más integradas, no causan gran sufrimiento. Quizás hasta se subliman. Pienso en profesiones que requieren mucha meticulosidad, ¿no? Y en el otro extremo, sí, están las estructuras neuróticas más rígidas, donde estos rasgos dominan la vida y generan angustia. Hay que ser cautos al aplicar estas ideas, definitivamente. Muy buena puntualización. Nos queda el tercer rasgo, la obstinación, la terquedad. ¿Esa cómo se relaciona con el aprendizaje del baño? Bueno, si el orden era como la elaboración de la obediencia, la terquedad es la manifestación directa de la rebeldía contra esas mismas exigencias. Es el no rotundo, la resistencia. El material da un ejemplo que es, muy llamativo. Un paciente que invertía el día y la noche. Dormía de día, trabajaba de noche. Lo justificaba con razones lógicas, claro, pero en el fondo se interpretaba como una forma extrema de oponerse a las convenciones, a lo común, como repitiendo esa primera oposición del no quiero en el baño. Wow, llevar la oposición a ese nivel es fuerte. ¿Y cómo funciona psicológicamente esa terquedad? ¿Qué hay detrás? Se analiza como una forma de agresividad pasiva. Es como el poder del débil, ¿no? Como el niño no puede enfrentarse directamente al adulto, que es mucho más grande y poderoso, usa la resistencia. El no colaborar, el salirse con la suya de forma indirecta. Entiendo. Nace en esa lucha temprana y se mezcla también con el pensamiento mágico infantil. El niño siente que controla la situación, que controla a los adultos a través de su negativa, aunque no lo entienda lógicamente. Se siente poderoso en su terquedad. Y más adelante, ya en la adultez, esta tendencia puede complejizarse mucho. Puede relacionarse con lo que Freud llamó el superyo, la instancia moral interna, la conciencia. La persona muy terca a menudo busca inconscientemente situaciones donde sentirse tratada injustamente. ¿Cómo? ¿Busca sentirse tratada injustamente para qué? Suena raro, ¿verdad? Pero la idea es que necesita sentirse moralmente superior al otro, como una víctima justa, y necesita esa posición para calmar la presión de su propio superyo, que puede ser muy exigente y así apuntalar su autoestima. ¿Qué mecanismo tan intrincado? Complejo. Se mete o provoca situaciones conflictivas para luego poder decir, ven, tenía razón, son injustos conmigo. Y así se siente validado, justificado, aunque la raíz esté en lo anal. Puede tener también componentes narcisistas, ligados a esa necesidad de sentirse valioso, importante. Qué enredado eso de buscar la injusticia para sentirse bien. Fascinante. Ahora, el material también habla de símbolos. Dice que Freud vio equivalentes simbólicos de las heces en cosas como el regalo, el dinero y hasta el tiempo.
¿Cómo se explica esa conexión? Esa conexión entre heces, dinero y propiedad es un clásico de esta teoría psicoanalítica. Se basa en la idea de que las heces son como el primer producto que el niño siente como propio, algo que puede controlar, retener o dar. Es la primera experiencia con algo que sale de su cuerpo, pero que puede ser visto como una posesión externa. Ajá. El dinero, por otro lado, es el bien intercambiable por excelencia, ¿no? Algo externo que se posee. Psicológicamente, desde esta visión, ambos serían vistos como bienes no individualizados, sin una marca personal fuerte, digamos. Y eso lleva a actitudes particulares con el dinero. Según esta teoría, sí, especialmente en personas con rasgos anales fuertes. La misma dinámica básica de retener-expulsar se aplicaría al dinero. Pueden ser extremadamente tacaños, aferrándose al dinero como si fuera una parte de ellos mismos. Eso sería la retención. Entiendo. O, por el contrario, ser derrochadores compulsivos, gastando sin control casi como el texto habla de una diarrea de dinero. Sería la expulsión. El material da un ejemplo muy potente. El hombre súper avaro con su familia, que controla cada centavo, pero de repente hace una donación enorme a una institución, a la iglesia, por ejemplo. ¿Y eso por qué? ¿Una forma de limpiar culpas, quizás? Podría ser una mezcla. Ilustra muy bien la ambivalencia típica de esta dinámica. Amor-odio. Retener, gastar. Retiene ferozmente, pero luego expulsa de forma grandiosa. Quizás buscando reconocimiento, sí, o alivio de culpa. O simplemente como otra forma de ejercer control y poder, pero a gran escala. Es la misma tensión básica, manifestada de formas opuestas. Entiendo la lógica. ¿Y con el tiempo pasa algo parecido? ¿También se aplica esta dinámica? Sí, tal cual. La dinámica se repite. Pueden ser personas obsesivamente puntuales, controlando cada segundo, casi como tacaños con su tiempo. ¿O lo opuesto? Tarde, como desafiando las normas del tiempo que imponen los demás. El material relata un caso analizado por Garma que es muy, muy gráfico. Un paciente que calculaba con precisión milimétrica cuánto tardaba en llegar a la estación, para tomar el tren justo en el último segundo. Todo un ritual diario. ¡Qué estrés! Imagínate. Y este comportamiento, según el análisis, era una repetición exacta de su hábito infantil de aguantar las ganas de ir al baño hasta el último momento posible. Increíble. Retener y expulsar. Aplicado al tiempo y al movimiento. Es increíble cómo la teoría traza esas líneas, ¿no? Tan directas entre algo tan básico, tan infantil, y comportamientos adultos tan elaborados. Ahora, además de estas fijaciones en la etapa anal, el material dice que el carácter obsesivo se apoya mucho en otros mecanismos de defensa. Menciona específicamente formación reactiva, aislamiento y anulación. Así es. Son mecanismos que ayudan a la persona a manejar los conflictos inconscientes que están ligados a esa etapa. Ya hablamos un poco de la formación reactiva, crear un rasgo opuesto al impulso que se reprime. La pulcritud exagerada contra el interés por lo sucio, o una amabilidad muy forzada contra la hostilidad interna. Y rara vez funciona al 100%, por eso a veces vemos esas fisuras, esas contradicciones que mencionábamos antes. Claro. Y el aislamiento. Esa es una interesante. El aislamiento es muy particular, sí. Consiste en separar una idea, un recuerdo, de la emoción que lógicamente debería acompañarlo. O también mantener ideas que son contradictorias en compartimentos mentales separados, sin que se toquen, sin que generen conflicto aparente. La persona puede hablar de algo terrible o muy personal con una frialdad que llama la atención, porque la emoción está aislada. Ajá. El ejemplo del texto es claro. Un paciente que quería hablar de su amiga, pero necesitaba mantener ese pensamiento aislado, bien separado de cualquier idea sobre masturbación que le hubiera surgido en relación a ella. O el otro caso que mencionan, el que anotaba en un papel no olvidar que estuve enojado. Trata la emoción como si fuera un dato objetivo, desconectado del presente, ¿se entiende? Sí, como si pusieran las emociones en una cajita aparte. ¿Y la anulación? ¿Qué sería eso? La anulación es casi como un acto de magia defensiva,
podríamos decir. Es realizar una acción para cancelar, para borrar simbólicamente un pensamiento o un acto anterior que la persona considera inaceptable. El ejemplo más clásico, más conocido, es el lavado compulsivo de manos. Ah, claro. La persona se lava una y otra vez, no por una cuestión de higiene real, sino para anular mágicamente un pensamiento que considera sucio. Puede ser agresivo, sexual o un acto que le genera culpa, como la masturbación, que en la teoría clásica aparece mucho. Es como si el segundo acto, el lavado, deshiciera el primero, el pensamiento o acto malo. Entiendo. Son como estrategias mentales, a veces muy elaboradas, muy complejas, para lidiar con esos conflictos tempranos que quedaron ahí latentes, sin resolver del todo. Recapitulando un poco entonces, hemos visto cómo esta perspectiva psicoanalítica conecta experiencias infantiles muy específicas, centradas en el control del cuerpo, la limpieza, la relación con los cuidadores, con rasgos de personalidad adultos, como el orden, la forma de manejar el dinero, la terquedad. Y también cómo mecanismos como la formación reactiva, el aislamiento o la anulación entran en juego para manejar esas tensiones internas que se generan. Pieza, de obediencia y también de rebeldía podrían dejar una marca duradera en nosotros. Y quizás, para cerrar, nos deja pensando algo interesante, ¿no? Si estas dinámicas tan tempranas, según esta teoría, pueden influir tan fuertemente en cómo se estructura nuestro carácter, incluso llevando a patrones neuróticos, ¿de qué formas más sutiles, quizás más socialmente aceptadas o integradas, podrían estas mismas tensiones básicas entre retener y soltar, controlar y ceder, la pulcritud y el caos, la sumisión y el desafío, seguir operando en nuestra vida cotidiana? Pensemos en nuestras actitudes hacia el trabajo, en las relaciones, en cómo manejamos el tiempo, incluso en cómo discutimos o debatimos. Quizás hay ecos de esas primeras negociaciones con el mundo resonando todavía, mucho más allá de lo que solemos imaginar. Algo para darle una vuelta. Para reflexionar.